Saludos queridos estudiantes de la Unifrance y bienvenidos a nuestra T Investigación 2 con un breve resumen del diseño del cuestionario contenido presente en nuestras secuencias de aprendizaje semanas 4 a la semana 5. Comencemos. Bien, la primera palabra que asociamos al cuestionario es precisión, porque como instrumento diseñado sobre todo para la recolección de datos, es un instrumento demasiado eficaz, demasiado confiable para la recolección de datos de forma estructurada. Y de ahí que, por ejemplo, el cuestionario es quizá, pues no, con la aplicación del proceso llamado encuesta, es la forma más segura y más confiable de poder, pues no, recolectar estos datos desde la fuente original para posteriormente analizarlos, procesarlos e interpretarlos. Nosotros vamos a tener muy en cuenta el cuestionario y la precisión que éste arroja en sus resultados en muy poco tiempo con el Censo de Población y Vivienda 2023. Sin embargo, nuestra experiencia hace que nosotros tengamos un acercamiento a lo que es el cuestionario, sobre todo por las prácticas, ¿no?, que tenemos muchas veces al llenar una encuesta de satisfacción de cliente, una nota de provisión de servicios y otros, ¿no? Principalmente cuestionarios que se nos dan en las redes sociales. Sin embargo, dentro de lo que especifica claramente, ¿no?, a este instrumento que nos otorga la estadística y su aplicación práctica, tiene que ver primero con la calidad y diseño del cuestionario dentro de sus consideraciones más básicas. Ciertamente, al ser pues no el diseño del cuestionario una de las etapas más relevantes en lo que significa el proceso de investigación a través de una encuesta, no solo debemos revisar y tener en cuenta datos que hagan referencia a una gramática correcta, sino sobre todo a la capacidad que tiene un investigador, no solo de colocar las preguntas adecuadas de la forma adecuada, sino en el momento y con las opciones adecuadas de respuesta. Las preguntas, si es que evidentemente el investigador desea satisfacer sus propósitos, deben siempre tener en cuenta los criterios básicos de pertinencia y precisión. Básicamente, la sistematización con la que nosotros aplicamos su planificación comprende estas 5 preguntas. ¿Qué debo preguntar? ¿Cómo debo redactar las preguntas? ¿En qué secuencia debo disponer aquellas? ¿Cuál sería el mejor esquema de cuestionario para colaborar los objetivos de la investigación? Y en una instancia final, ¿será necesario someter el cuestionario a una prueba? ¿Admitirá revisiones? Dentro de la primera entonces pregunta, ¿qué se debe preguntar? Existen pues muchas y variadas alternativas que evidentemente podrían ser en un caso mejores que otras, sobre todo si se trata de medir ciertas cuestiones que sobre todo el investigador desea recoger con, nuevamente la palabra mágica, precisión. Asimismo, determinar el medio de comunicación para la recolección de los datos será fundamental. Los cuestionarios, por ejemplo, que se aplican generalmente a través de las operadoras de telecomunicaciones que nos brindan unas entrevistas telefónicas o unas encuestas telefónicas, sirven a los propósitos de un cuestionario breve y conciso. Mientras tanto, la aplicación personal de un cuestionario tendrá que ver, pues, ¿no?, con objetivos sobre todo relacionados a clarificar las respuestas que la persona a la cual se dispone el cuestionario deba responder. Las preguntas específicas se harán en función de decisiones previas y sobre todo al momento de diseñar el cuestionario, el investigador deberá tener muy en cuenta el análisis estadístico que llevará a cabo de forma posterior. Muchas veces la estructuración de un cuestionario tiene que ver mucho con la forma en la que luego se van a disponer los datos. Aquí pueden ver en pantalla un cuestionario que aplicaba a una muestra de aproximadamente 2.000 personas
sobre los hábitos de fumar tabaco que tenía. Ahí ven, fíjense, cuestiones asociadas no solo pues al estado donde estaba la persona, sino los años que comenzó a fumar, cuestiones asociadas, ¿no?, a la población del estado, ingresos, egresos, pago de impuestos y otros. Sobre todo destinados a proveer información sobre la capacidad que tenían las personas para seguir fumando. La relevancia del cuestionario, evidentemente, no se establecerá, pues, a quién sobre todo la información tendrá que ayudar en un proceso de toma de decisiones futuro. Sobre todo si se establecen, pues, ¿no?, objetivos muy importantes como los que podrían tener relación con la fuerza de ventas o el marketing, que implica muchas veces presupuestos altos. Por lo que aplicar, pues, un cuestionario que contenga preguntas irrelevantes no solo provocarán, pues, ¿no?, la recolección de datos erróneos, sino que quizá cuestionario y su aplicación, es decir, la encuesta que se haga con él mismo, sea muy larga y que sobre todo sea imprecisa. Se debe pensar en omisiones que uno tal vez consideraría no prácticas, no eficientes, sino que en este caso serán importantes para el futuro y la aplicación del cuestionario. Decíamos del inicio, la palabra mágica, precisión, significa que la información a recoger con dicho cuestionario sea confiable y sobre todo válida. Obtener respuestas que no solo sean precisas, sino también importantes a los fines de la investigación, dependerá sobre todo de un cuestionario que facilite recordar y sobre todo motive a cooperar. De ahí que muchas veces cuando se aplica un cuestionario, lo primero que falla es el interés que nos despiertan estos. Evitar sobre todo que las preguntas sean largas, difíciles o incluso amenazantes. No es necesario que una persona nos hable fuerte o nos ponga mal la cara para sentirnos amenazados. Una pregunta escrita de una forma no adecuada puede sobre todo provocar respuestas imparciales. Claramente un ejemplo de ello es cuando te preguntan la edad y te ponen unos puntos suspensivos. Depende del grupo al cual vaya dirigida esta pregunta, podrá motivar, sí, desconfianza y tal vez incluso una mentira, pues, ¿no?, por parte de quien llena el cuestionario. Saber redactar, combinar, secuenciar las preguntas, sobre todo también influirá en el proceso y sobre todo, repito nuevamente, en la precisión. ¿Cómo debo redactar las preguntas? Las preguntas, sobre todo, deberán tener pues diversas formas frente a la y el momento en que van a estar aplicadas. Damos aquí algunos tips básicos. Preguntas de respuesta abierta frente a preguntas de opción. Sobre todo, esto determinará la dosis de libertad que tú quieres darle al entrevistado para responder. Generalmente las preguntas de respuesta abierta se responden con palabras propias y admiten obviamente un espacio grande, ¿no?, para una respuesta libre. Generalmente las preguntas de respuesta libre son parte de cuestionarios breves. Las preguntas de alternativa fija o cerradas establecen respuestas específicas de alternativa limitada. Como ven en los ejemplos que ven en pantalla, en algunas tenemos en el primer bloque de color lila, vemos preguntas de características abiertas, mientras que en las de color anaranjado tenemos preguntas de alternativa fija o cerradas. Generalmente, si quieres hacer muchas preguntas, las alternativas fijas o cerradas serán tu primera opción. Las preguntas abiertas, si bien tal vez deben evitarse en algunos cuestionarios, son realmente útiles cuando la investigación es exploratoria. Esto quiere decir que los detalles son importantes en la respuesta y sobre todo al obtener respuestas libres y sobre todo desinhibidas, lo que queremos obtener son reacciones no anticipadas. Sobre todo si se quieren establecer nuevas ideas para diseño y desarrollo de productos, para planes de marketing, etc., las preguntas de respuesta abiertas son muy apropiadas. Generalmente, un cuestionario con muchas preguntas abiertas es costoso, porque es difícil y lleva mucho tiempo y recursos editar, codificar y analizar. La desventaja, sobre todo, es que muchas veces el entrevistador que hace una sistematización de las respuestas libres puede tomar atajos que realmente introducirán un sesgo
o error a las respuestas dadas. Generalmente, a veces las respuestas entre comillas, educadas, largas, no suelen ser representativas porque no contienen información precisa. De ahí entonces que en el mundo organizacional generalmente la dinámica vaya enfocada más a preguntas de alternativa fija, donde sobre todo el llenado del cuestionario requerirá menos capacidad del entrevistador, menos tiempo y sobre todo los grupos estandarizados en que vengan las respuestas permitirán en adelante una rápida, ágil y eficiente codificación y procesamiento en el software posteriormente. No admiten obviamente sensaciones, reacciones ni sentimientos en las respuestas dadas. El investigador entonces, al momento de diseñar las respuestas alternativas, deberá asegurarse que existen suficientes elecciones. Evitar establecer alternativas que puedan ser obvias para una respuesta o evidentemente quizá estigmatizadas como mejores o como peores. La mayoría de los cuestionarios utiliza, dice, ¿no?, combinaciones de preguntas abiertas y cerradas, pero sobre todo depende de los fines del investigador. Dentro de las preguntas de alternativa fija son frecuentes las de dicotomía simple, la de elección determinante, la de determinación de la frecuencia y las preguntas de checklist. La dicotomía simple, elegir una de dos opciones. Las preguntas de elección determinante, elegir una y solo una respuesta de varias, llamado también elección múltiple. Las preguntas de determinación de la frecuencia, sobre todo, tienen que ver con una elección determinante, generalmente usadas en escalas de calificaciones. Pregunta de checklist, respuestas múltiples a una sola pregunta. Como pueden ver en los ejemplos que están en pantalla, ¿sí?, muchas veces incluso se pueden establecer alternativas donde figura una opción abierta. Hay que considerar como dato muy importante que en las alternativas, sobre todo dicótomas o de elección múltiple, deben ser mutuamente excluyentes. Las opciones alternativas no deben ser ni lo más mínimo parecidas. La redacción de cuestionarios autoadministrados, ya sea para encuestas personales y telefónicas, son también una parte muy importante en las aplicaciones que desde hace mucho tiempo ya se dan para este tipo de instrumentos. Preguntas por correo, internet, por teléfono, deben ser menos complejas que las usadas en persona. Generalmente cuando te hacen encuestas aplicadas por teléfono, por redes sociales o por celular, estas tienen opciones limitadas donde tú debes elegir solamente un número como respuesta. La pregunta, al ser leída o grabada en voz alta, sobre todo puede hacer difícil recordar las selecciones alternas. De ahí que a veces utilizar una simple escala para las respuestas es lo más indicado. Hay que considerar y sobre todo señalar que la técnica de recolección de datos también influirá en el esquema del cuestionario. Si se la va a aplicar por correo, por formulario Google o por otras herramientas, ¿no?, hoy en día que pueden ser muy importantes al momento de resumir el proceso de análisis e interpretación de los resultados vía software, sino que también pues, ¿no?, deberán considerar el número de preguntas y sobre todo el objetivo del investigador para la pregunta principal de investigación que desea responder. Al realizar las preguntas tenemos estos tips muy importantes. Evita la complejidad. El lenguaje conversacional que apliques debe ser lo más sencillo, incluso si esto está dado por escrito. Evitar preguntas que sirvan de guía o preguntas cargadas, ¿no?, donde aparentemente pueden inducir a quien llene el cuestionario a mentir o elegir la opción que mejor se vea. Si las preguntas de algún modo pueden incomodar, generalmente no generan respuesta o hacen que ésta sea generada con cierto prejuicio. Nivel de educación, nivel de ingresos, edad y demás, deben utilizar formatos de pregunta que no se sientan amenazantes o invasivas hacia quien llena pues el cuestionario. Muchas veces se ayuda a que el cuestionario diga en su introducción que los datos serán tratados con total confidencia.
Ahí tú tienes en pantalla algunos ejemplos, ¿no?, que recogen la aplicación de estos tips. Evita ser ambiguo, dice, ¿no?, como otro tip al momento de realizar o elaborar las preguntas. Debe ser lo más específico posible. Palabras indefinidas o establecer términos que puedan tener diferentes significados para cada entrevistado y demás deben evitarse. El significado tiene que ser lo más claro para establecerse, ¿no?, un marco de referencia en cada una de las respuestas. Los renglones de doble efecto generalmente deben evitarse. Es decir, preguntas que muchas veces parecen cubrir varios aspectos a la vez y con respuestas con opciones limitadas. Es casi obligatorio generar una opción de respuesta para una sola pregunta. Encadenar preguntas en una sola, al menos, puede generar confusión y, en caso último, sí, error en la respuesta. Evita hacer suposiciones, también es un tip muy importante al momento de redactar, estructurar las preguntas. ¿Por qué? Porque no debemos, evidentemente, pensar que el entrevistado tiene en su mente algo por responder de forma previa. Sorprendamos pues a los entrevistados con preguntas que realmente sigan su hilo de pensamiento. Evitar preguntas opresivas que puedan someter a una prueba de memoria muy grande también pues no son ejemplos muy claros al momento de redactar de forma correcta las preguntas. Hacer preguntas relacionadas a muy larga data en el tiempo generalmente generan respuestas incorrectas. La mejor secuencia de preguntas, sobre todo, basará en que las primeras sean interesantes, cautiven al entrevistado para su colaboración y participación en las siguientes, que quizás se hagan más difíciles de responder. Es mejor hacer preguntas potencialmente embarazosas, ya sea a la mitad o al final. El prejuicio del orden, sí, puede resultar de la posición particular de una respuesta en una serie de respuestas o de la secuencia de las preguntas. Puede también distorsionar los resultados de la encuesta. Por lo tanto, es siempre mejor hacer preguntas generales antes que específicas, aplicar lo que se llama la técnica del embudo, establecer un marco de referencia general con las preguntas generalmente llamadas preguntas filtro y luego ir a las preguntas específicas que van a tratar de recoger, sobre todo, la variable de investigación. El efecto de anclado también es un concepto muy importante, puesto que nos establece puntos de comparaciones hacia evaluaciones subsiguientes. El orden también con que tú coloques las opciones de respuesta en las preguntas cerradas también influye mucho en las respuestas dadas. Por lo tanto, fíjense, ¿no?, como dice acá, el utilizar muchas veces preguntas filtro garantizará de alguna forma, ¿sí?, lo que tú puedas hacer en términos de una adecuada respuesta. Preguntas filtro, preguntas pivote muchas veces son usadas para obtener información sobre ingresos y otros datos que a veces son difíciles de obtener. Las preguntas pivote son aquellas que se refieren concretamente a rangos de valores. Quizá la persona que llena el cuestionario sea más propicia a elegir un rango que darte una cifra concreta. La estructuración de las preguntas obviamente debe respetar un orden lógico, asegurar la cooperación del participante y eliminar confusiones o indecisiones que vayan a generarse en el proceso. La mejor secuencia de preguntas puede resumirse en esta clara guía, donde sobre todo sistematizamos todos los tips anteriormente dados. Generalmente un esquema y atractivo físico son esenciales. En los cuestionarios tradicionales, sobre todo, estos deben ser los más cortos como sea posible. Generalmente, cuando hay muchas preguntas, es aconsejable tener una forma de folleto o cuadrículas múltiples. Es decir, que las respuestas vayan a generarse de forma rápida, ¿no? Y que, por ejemplo, el entrevistado sepa, ¿no?, en qué posición estará siempre una respuesta concreta. El título también puede despertar interés. Las instrucciones deberán siempre ir dadas con mayúsculas o negritas o con cursiva. Evitar, sobre todo, que en el cuestionario pueda darse el salto de una pregunta hacia otra.
Finalmente, los cuestionarios hoy en día recogen todas y cada una de estas características en medios de colección muy modernos y ágiles. El Internet, ¿sí? Sobre todo a través de redes sociales, sobre todo de aplicación incluso de encuestas pregrabadas y demás con preguntas claramente a digitar con el teclado del teléfono, hacen pues, ¿no? Según hoy en día lenguajes de programación y diseño, sobre todo cuestionarios ágiles, muy dinámicos y tal vez, como hemos dicho al principio, muy precisos. La programación que se da, ¿no? Estos cuestionarios que vienen en línea es muy, muy interesante. Finalmente, hablar sobre los test y las pruebas que se deben dar al cuestionario. El número de pruebas dependerá pues de los objetivos del investigador y sobre todo la precisión que quiera darle al instrumento al recoger los datos. El número de revisiones dependerá del criterio del investigador y sobre todo de quien encarga la prueba. Los diseños de cuestionarios globales a través hoy en día de plataformas, incluso pagas o gratuitas, nos están mostrando pues la necesidad de recoger información en tiempo récord. Y eso es todo. Esperamos que este contenido haya sido de tu satisfacción. Hasta la próxima.